Agradecemos mucho a Dios su bendición cuando le cantamos, cuando le alabamos. Y bueno, vamos a comenzar la exposición de la palabra después de adorarle y estar con Él. Como viste en la portada, vamos a hablar sobre el estado de incertidumbre. Y quisiera introducir con Mateo 23, verso 13, la segunda parte del verso. Dice la Biblia, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esta es una expresión que dijo Jesucristo sobre los líderes religiosos de su época, en donde simuló que ellos estaban, por así decirlo, en una puerta y estaban como viendo lo que estaba pasando adentro, pero no entrando para compartir con Jesús y al mismo tiempo con otras personas que venían detrás y no los dejaban entrar, así como deteniendo, estorbando, con un ojo en Cristo y con otro ojo hacia lo que estaba del otro lado de la puerta. Y bueno, hay un empresario, de hecho este tipo de actitudes no solamente los líderes religiosos las llegan a tomar, sino también personas que creen que teniendo ese doble eh, efecto pueden ganar oportunidades. Un empresario, Federman, él era un comerciante y tenía en sus tarjetas Federman y Co. comerciantes. Y bueno, un amigo de él que lo conocía, le preguntó, oye, ¿por qué pones Federman y Co. si todos los que te conocemos realmente sabemos que solamente eres tú y que no hay nadie, no hay un socio contigo? Y entonces él le dijo, mira, es que es la manera más fácil. Cuando yo tengo algún problema o tengo algún debate o alguna situación con alguno de mis clientes, le digo, es que la verdad es que Co fue el que dijo eso, pero no te preocupes, yo voy a abogar por ti, yo voy a quedar bien, entiendo tu punto y voy a hablar con mi socio y entonces lo voy a convencer para que hagamos eso que tú dices. Y entonces de esa manera negociaba y apretaba en la negociación y si se tensaba demasiado siempre tenía un escape, una manera de hacerse para atrás y decir, no, bueno, es que eso fue mi socio, no fui yo. Y bueno, era evidentemente una mentira astuta para lograr negociar mejor. Y esa actitud que toman algunas personas cuando negocian, como en el caso de este empresario, en un sentido espiritual estaban tomando esos líderes religiosos y Jesucristo dijo, así como que ustedes están en la puerta con un ojo hacia adentro, con un ojo hacia afuera, y ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Y a eso le llamamos un estado de incertidumbre, que tú ves a la persona como que va a entrar, como que va a estar, como que hay una gran posibilidad de hacer mucho con esa persona, pero la persona no tiene el corazón bien puesto adentro, sino está con un ojo hacia adentro y con otro hacia afuera y está en una situación como de debate mental de decir entro, no entro. Y la Biblia, en el libro de Números, que es el libro que estamos estudiando juntos, tiene una historia que nos narra exactamente este estado, un estado de incertidumbre que vamos a narrar el día de hoy, que vamos a ir detallando y explicando y vamos a pedirle a Dios su bendición para que al estudiar este estado en el libro de Números podamos ser instruidos en nuestras almas. Padre bueno, te pedimos, Señor, que tú nos ilumines por medio de la exposición de tu palabra, Señor, que nos enseñes este estado, que nos apercibas, Señor, que nos libres de quedarnos para siempre en un estado así, Señor, sino que lejos de eso nos lleves a tu luz gloriosa, Señor, y podamos estar siempre caminando contigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer el libro de Números. En el capítulo 14, versos 30 al 31, dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Aquí estamos retomando un pasaje que vimos la semana pasada. Y lo vimos cuando hablamos de los 2 espías. ¿Recuerdas tú que había 10 espías que fueron cobardes, que fueron incrédulos, que no reflejaron a Dios, que no estaban conectados en su espíritu con Dios? Y había 2 espías que tenían confianza en Dios, que veían a Dios y que decían, no, hombre, vamos a ir allá y los vamos a comer como a pan. Y si Dios nos está mandando es porque Él nos quiere bendecir y nos quiere ayudar. Pero los 10 espías convencieron a la multitud de que no podía hacerse así. Empezaron a transmitir su incredulidad, su tibieza, su desconfianza hacia Dios.
Y la multitud empezó ahí a desconfiar y a tener un comportamiento inadecuado. La semana pasada hablamos de esos 10 espías y los 2 que tuvieron un corazón correcto, 2 en total. Y el día de hoy vamos a ver la historia no desde la óptica de los espías, sino desde la óptica del pueblo que entró en ese estado, al que llamamos estado de incertidumbre. Y ese estado se narra en este versículo, par de versículos que leímos, porque ellos se quedaron en el desierto, iban saliendo de Egipto para llegar a la tierra prometida, tenían que cruzar el desierto, Dios les instruyó, les dio los 10 mandamientos, les dio verdades que hemos estudiado juntos en el libro de Levítico, los liberó, los ayudó, los amó, les dio muchas cosas y los preparó, y era un viaje que pudo haber tomado como alrededor de 3 meses y después ir y tomar la tierra. Pero ellos no quisieron hacer eso, sino que ellos se quedaron así desconfiados, dudando, y finalmente muchos años terminaron ahí en el desierto. Y cayeron en ese estado al que llamo de incertidumbre. ¿Qué es la palabra incertidumbre? Es una inquietud, falta de seguridad o de confianza en algo. No estaban seguros ellos si tenían la gracia, no estaban seguros ellos si podían llegar algún día a la tierra prometida, no estaban seguros ellos si iban a tener la herencia del cielo, sino de repente ya no estaban, por así decirlo, en el mundo, en Egipto, el lugar donde ellos habían salido, pero tampoco estaban en la tierra prometida. Se habían quedado en medio, así como que me regreso, no me regreso, designaremos un capitán y nos iremos a Egipto, como algunos decían y narramos la semana pasada, o seguiremos a la tierra prometida, o quién seguirá, y entonces se quedaron en ese estado que vamos a ir narrando. Y vamos a recordar el juicio que Dios les dio a ellos por su incredulidad, no solamente a los espías perversos e incrédulos, sino también a todo el pueblo que siguió tristemente esos líderes que no eran adecuados para ejercer un buen liderazgo. Versos 34 al 35 de Números 14 dice la Biblia: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Y conoceréis mi castigo, yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, y serán consumidos y ahí morirán. Dios dijo: ustedes perversos dijeron que yo quería matar a sus niños. Dijeron que yo no quería el bien de los niños, que yo quería que ellos quedaran postrados en el desierto, que ellos no tuvieran la vida, sino que murieran. Y Dios equipara su maldad, su perversidad, su incredulidad con un corazón malo. Había un corazón malo y dice: pues, ¿cómo te voy a llevar a una buena tierra? ¿Cómo te voy a llevar a algo diferente? Si yo quiero hacer algo nuevo allá, si yo quiero hacer un paraíso allá, yo necesito personas diferentes. No, Dios es un Dios que permite que cualquiera entre a su bendición. Porque si cualquiera va a entrar a su bendición y no cambia su corazón y no lo arregla y no se arrepiente, pues entonces el cielo terminaría siendo lo mismo que la tierra. Si va a entrar el violador no arrepentido, si va a entrar el asesino, si va a entrar una persona que odia en su corazón, que es perversa, que todo el tiempo está maquinando siempre cómo afectar a los demás, que se muere de envidia cuando ve que a alguien le va bien, y que por dentro está llena de envidia pensando cómo hacerle daño a los otros, o que tiene amargura, o que tiene impulsos en el corazón que son inadecuados, y Dios abre la puerta a todos y todo mundo es recibido allá en el cielo sin un arrepentimiento real, pues entonces el cielo va a terminar lleno de lo mismo que hemos visto aquí en la tierra, de asesinatos, de violencia, de maldades, de niños abusados, de cuestiones terribles de las cuales ya estamos cansados. Y entonces Dios no es así. Dios los iba a llevar a la tierra prometida, pero necesito que tengan el corazón adecuado. Y eso es una enseñanza para nosotros, quienes también estamos aspirando a una tierra prometida y necesitamos tener el corazón adecuado. Así que como no tenían el corazón y le daban muchas largas a todo y no querían irse a creer y conquistar, entonces dijo: bueno, pues ustedes van a quedarse aquí 40 años y van a terminar siendo postrando sus vidas aquí en el desierto. Y en muchas ocasiones Dios dictó juicios en la Biblia que después, cuando la gente se humillaba y verdaderamente cambiaba, Dios reestructuraba las cosas para poder extender su misericordia nuevamente y ayudar a las personas, como en Nínive, que dijo que iba a ser destruida la ciudad, y les mandó un predicador que estaba fastidiado de tanta maldad que había en esa ciudad, y que era cierta la profecía que estaba diciendo Jonás,
pero que la ciudad se arrepintió, se humilló verdaderamente, ayunaron, buscaron, cambiaron, vieron que sus manos estaban llenas de robo y de rapiña y empezaron a humillar su corazón y a buscar a Dios. Y entonces Dios retiró el juicio. Y Dios finalmente quiere el bien del ser humano. Y dijo, bueno, yo voy a tratar con ellos. Y como son tan duros, 40 años, y les dio durante esos años todas las cuestiones que hemos estado aprendiendo, las vivencias del tabernáculo, las situaciones de los sacrificios, las formas en las que ellos los podían buscar a Dios abundantemente, cómo podían acercarse y arreglar sus pecados. Y ellos tuvieron una oportunidad amplia, pero en el desierto no podían entrar a la tierra prometida porque ellos no habían querido tener un corazón convertido como Dios lo pedía. Y bueno, cuando oyeron ese juicio, que iban a estar ahí 40 años, al inicio trataron de arreglar las cosas, como tristemente muchos falsos cristianos o muchas personas de corte religioso lo tratan de hacer, que es con una falsa conversión. Números 14, versos 39 al 40, lo vamos a leer juntos, dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y aquí vemos exactamente cómo es el corazón de la gente religiosa. ¿Cómo es? Pues con unas conversiones falsas, con una entrega falsa, con una entrega egoísta, guiadas por principios egoístas. Ahora que veían que Dios había dicho que se iban a quedar en el desierto durante tanto tiempo, dijeron: no, ya vamos a obedecer, ahora sí, vamos a ir y vamos a conquistar, y vamos a ir y lo vamos a hacer. Se convierten, pero no porque quieran amar a Dios, no porque quieran seguir en aquello que Dios les dice, sino porque quieren evitar el juicio, quieren evitar el problema. Dijeron: no, yo no quería quedarme para siempre en el desierto, entonces por lo tanto quiero tener una vida diferente y no, vamos a pelear. Si ya vimos que viene el castigo y ya fueron juzgados esos líderes malos, que vimos cómo ellos habían sido heridos y fueron juzgados delante de Dios, vamos a hacerlo. Pero el problema era que lo estaban queriendo hacer en la carne, lo estaban queriendo hacer egoístamente, lo estaban queriendo hacer sin entender lo que Dios decía. No estaban cambiando su corazón hacia Dios, sino lo estaban haciendo por puras conveniencias. Como la gente que dice: ya voy a ser cristiano, ¿Por qué? Porque no me quiero ir al infierno. Porque no me quiero perder, porque quiero estar bien, porque quiero que Dios me bendiga, porque quiero que Dios me dé. Y alrededor de todas sus intenciones hay puros egoísmos en donde el centro de su vida sigue siendo su propia persona. Antes estaba con el centro de su vida como su propio interés y su egoísmo, y por eso fornicaba, por eso mentía, por eso robaba, por eso hacía todo tipo de males, se drogaba y hacía muchas cosas porque le convenía a su yo y le daba placer falso. Y entonces de repente entiende las verdades de Dios y ahora sigue siendo el centro él, pero disfrazado de religión, ¿no? Pues ahora me conviene ir a cantar, me conviene hacer esto, ya no digo tantas groserías, ya no insulto a la gente ofendiéndola y humillándola y haciéndola sentir menos, sino que empiezo a tener un trato pues menos áspero, más moderado, etcétera, pero no tiene el corazón convertido, sino simplemente se hace una persona religiosa, una persona que hace una oración, puede ser una vez, si es de los que creen que con aceptando a Cristo ya estás, o puede ser que si es más religioso vaya y ore diario, pero que no tiene un corazón verdaderamente entregado a Dios. Y ellos dijeron: vamos a ir a pelear las batallas de Dios, pero no quisieron pelear la batalla en su propio corazón, no quisieron decir: vamos a ir a ofrecer un sacrificio como ya Dios se los había enseñado, vamos a ir a buscar el perdón de nuestros pecados, vamos a ver la maldad que Dios quiere que veamos dentro de nosotros mismos. Eran impulsivos para llegar corriendo: ahora sí ya voy. Seguían sus propios impulsos y esas son las falsas conversiones. Cuando la gente se mueve por sus propios impulsos que son nutridos por un egoísmo, pero no son movidos por el Espíritu Santo y por ver realmente su corazón cómo está. Y no son ovejas, sino son cabritos ahí tratando de disfrazarse de ovejas. No hay docilidad ante Dios. No hay un corazón que quiera escuchar la voz de Dios, que quiera entender qué es lo que Dios les pide, sino que hay simplemente el estar en puros egoísmos. Y vamos a seguir leyendo la historia, versos 41 al 43, dice la Biblia:
Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no está Jehová con vosotros. O sea, en su falsa conversión, ellos decían: no, ahora sí vamos a ir. No cuando Dios diga que vamos a ir, sino cuando yo diga. Y esa es la falsa conversión. Cuando la voluntad real de la persona no está rendida a Dios, sino está un egoísmo disfrazado de cristianismo, en donde en realidad busca su propio bien, pero no quiere: Dios, venga a tu reino, sé tú mi rey. Tú dime qué quieres que yo haga. Sino es: manipulo las cuestiones espirituales para obtener beneficios personales yo. Y pues como aquí está muy duro quedarse en el desierto, ahora sí voy a ir y voy a ir a conquistar y voy a hacer muchas cosas. Y nos vamos a levantar. Y Moisés le dice: ¿para qué vas? ¿Sabes la única razón por la que tú podías ganar esa batalla? ¿Sabes por qué podías ir y conquistar y entrar a la tierra prometida? Porque Dios iba a ir contigo. Solamente por eso, porque Dios te había enviado, porque Dios iba a ir contigo, y porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios ya no va contigo, si ahora tú ya vas solo, si ahora vas en la carne, si ahora vas en tu esfuerzo, si ahora vas tratándolo de hacer por tu propia forma y no a la manera en la que Dios te dice, pues entonces, ¿qué posibilidades tú tienes de verdaderamente entregarte a Dios? No tienes posibilidad alguna, te vas a morir, te van a matar. Ahí está la Amalecita, ahí está el Cananeo, ahí están todos ellos y te van a terminar matando. No debes de hacer eso. Y así son los religiosos, se muevan según sus propios principios, porque no tienen el corazón rendido. No hacen lo que Dios les pide, sino hacen lo que ellos creen que se debe de hacer, porque no tienen un corazón que diga: Dios, ¿qué tú quieres? No escuchan la voz de Dios y actúan en base a la voz de Dios, sino que están simplemente siguiendo sus impulsos religiosos y sus tendencias en la soberbia de querer obedecer a Dios a su propia manera. Verso 44 a 45, seguimos leyendo. Números 14 dice: sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. ¿Por qué tenía que ir Moisés allá? Moisés no tenía que ir, no tienes por qué unirte a religiosos que están haciendo cosas absurdas si Dios no está pidiendo que tú las hagas con ellos. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Fue un desastre aquella batalla. Y Moisés dijo: bueno, pues vayan ustedes. Yo creo que Dios no nos ha pedido, vayan. Si quieres ser necio, vea, que te maten. Y donde antes iban a triunfar, donde antes iba a ir Dios con ellos, iban a tener una victoria enorme, ahora iban a tener un verdadero desastre, porque estaban llenos de necedad, llenos de un corazón terco, no tenían guianza de Dios y estaban simplemente en la carne. No, ahora yo voy a ir, ahora yo quiero, porque yo decido cuándo, yo ahora sí me quiero convertir. Y mucha gente está endurecida y tiene años endurecida. Cuando yo quiera me entrego. Y yo le voy a decir a Dios cuándo. Ándale pues, sigue en tus durezas, a ver si cuando tú quieras. A ver si tiene Dios misericordia cuando tú dices que quieres, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si Dios no tiene misericordia y Dios no extiende su mano y no envía su espíritu para que tú puedas entender las cosas que tienes mal, estás perdido y no tienes esperanza alguna de ver absolutamente nada. Pero ellos estaban llenos de ceguera y no hay peor ceguera que aquel que le dice: no lo hagas, y va y además se lo dijo un hombre de Dios: Moisés, no lo hagan. Y ahí van, creyéndole a su carne, creyendo a lo que sus decisiones decían, y cayeron en desastre. En una ocasión había un hombre que andaba con una lámpara en la calle y estaba muy oscuro y con un farol así encendido en la mano. Y era en la época en la que todavía no había tanta electricidad y entonces iba ahí nutrida por aceite el farol que llevaba. Y un hombre se le acercó y lo vio, porque lo vio raro, tenía los ojos cerrados y se le acercó y lo vio que tenía la lámpara, iba caminando y le dijo: oiga amigo, usted no ve, ¿verdad? Me parece que usted es ciego. Y le dijo: sí, yo soy ciego. ¿Y por qué, amigo, si usted tiene
ceguera y ese problema y no puede ver, ¿por qué anda caminando con una lámpara? Y entonces el ciego le dijo, bueno, porque yo no quiero que la gente tropiece conmigo, Señor. Por eso hago mi camino con una lámpara para que la gente me pueda ver. Yo no los puedo ver a ellos, pero ellos sí me pueden ver y entonces así evito que ellos tropiecen conmigo y cargo esta lámpara. Al menos ese ciego era listo. Él no podía ver, pero ayudaba a que los otros vieran. Y en un sentido de búsqueda espiritual, cuando una persona está en la ceguera de no entender ni qué le pasa, en las durezas de su corazón, en situaciones que están muy mal en su vida, al menos si quiere salir de ese estado, debe de buscar al que no está ciego. Debe de ayudar a que el que no está ciego tenga una lámpara y le ayude para que lo pueda ver y no se estrelle con él. Y ese ciego tiene mucho que enseñarnos, porque era ciego él, pero se apoyaba con los que veían y evitaba problemas para sí mismos. Pero el peor ciego es el que sigue a otro ciego. Y dice la Biblia, si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso es muy peligroso seguir a falsos líderes religiosos. Por eso es muy peligroso seguir a aquellos que todo se les hace fácil, todo lo hacen mal, no tienen humildad para buscar realmente el sentir de Dios y se hace un desastre en los lugares que están dirigiendo porque Dios no dirige verdaderamente. Y Dios nos advierte que tengamos cuidado de eso. En el libro de Jueces nos dice la Biblia que Israel era un desastre en una época de su historia precisamente porque habían dejado de buscar a Dios de la manera correcta. Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Quién debía de haber sido el rey? Dios. O si Dios ponía a alguien, como después puso a David, y Dios iba a estar con ese rey, pues entonces, Dios bendice a David, o Dios bendice al rey, y el rey humano es usado para llevar al pueblo aquello que Dios quiere que sea llevado. Pero en aquel entonces ni buscaban a Dios, ni había rey. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así pasa cuando las personas empiezan a caer en ceguera. Hacen lo que bien les parece. ¿Por qué? Porque tienen la ceguera religiosa, porque ese estado de incertidumbre hace que la gente no se doblegue a Dios, hace que la gente no se humille con Dios, hace que la gente no busque a Dios de todo corazón, sino que está en sus soberbias, en sus necedades, está en sus durezas de corazón, y por eso es que no tienen una posibilidad de salvarse mientras no humillen su alma al Señor del cielo y aquel que les puede ayudar a entender todo aquello en lo cual están mal. Por eso debemos de entender claramente cuáles son las características de aquellas personas que caen en ese estado de religiosidad. Cómo conocer a aquellos que están en ese estado de religiosidad. Y vamos a ver algunas de ellas y luego vamos a retomar la historia de Números. Primero, las personas que caen en este estado no viven un amor práctico sencillo, sino que empiezan a entrar en muchos rollos religiosos que hacen que todo en el alma termine siendo pesado y engorroso. Isaías 28, versos 12 y 13, dice la Biblia, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea, se empieza a hacer algo pesado, ya no es algo de libertad, de disfrutar. Como dijo Jesús, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Pero ya como tienen el corazón corrompido y como no se han entregado en una humildad, el centro de la verdadera fe es Cristo. Y el centro del amor a Dios es que estés enamorado de Cristo por lo que Cristo hizo por ti, que reconozcas, que entiendas, que le busques, que entiendas que es tu Salvador y que descubras esa mano que viene y te rescata y te levanta del lodo cenagoso y te levanta a una situación de vida diferente, restaurada. Y entonces su yugo es fácil. Entonces su carga es ligera.
Pero cuando te quedas en el estado de incertidumbre, cuando te quedas en la puerta como los fariseos que ni entran ni dejan entrar, entonces empieza a hacerse todo pesado. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Ven a esta hora, ahora haz esto, ahora el otro, ahora da por acá, da por allá. Y empieza a ser hartante para la vida de las personas. Y al rato terminan yéndose diciendo, ya no voy a buscar nada de Dios, ya. ¿Por qué? Porque no eran cristianos, porque no estaban agarrados de Cristo, porque no estaban enamoradas de Jesús, sino estaban en una religiosidad que se hace pesada, mandato tras mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Y peor aún, si se quedan y no se van, a veces se hacen tan soberbios que quieren andarse exaltando y andarse poniendo sobre los demás. Porque hay un tipo de soberbia que es una soberbia más perversa, que es, uno es el que se cree mucho y cree que es superior a los demás. Ese es un tipo de soberbia. Pero un soberbio más soberbio y de una degradación mayor es aquel que quiere andar humillando a los demás. No solamente se siente más que los demás, sino quiere andar humillando a los demás. Y a veces los religiosos, para sentirse superiores, para sentirse más espirituales, para sentirse mejor que los demás, empiezan a inventar mandamientos que ellos guardan o que aparentemente guardan cuando los otros los ven, para que parezcan más espirituales delante de los otros. Pero solamente en su alma buscan vanagloriarse. Marcos 7, versos 3 al 4, dice, ¿por qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y de los lechos. O sea, todo en la vida del fariseo y los religiosos estaban muy limpio. Las manos se las lavaban obsesivamente una vez, otra vez, y no comían y no bebían en cualquier vaso. No es que los demás no se lavaran las manos, todo el mundo se lava las manos y todo el mundo busca comer en trastes limpios. Pero los fariseos eran obsesivos en eso, las manos una vez y otra vez y otra vez, a ver el jabón y es el adecuado y está limpia esta toalla y a ver el plato, no, tiene un poquito aquí de suciedad, tiene esto, no brilla como yo quiero que brille. Y estaban obsesivamente en esa limpieza hasta que todo estaba limpísimo. Y entonces el señor fariseo empezaba a comer. Es que mi santidad se refleja en aquello, mis manos están limpias. ¿Qué es eso? Mandamientos que ni siquiera vienen en la Biblia. Le habían exagerado mandamientos para que ellos se sintieran más. Y vieras las manos limpísimas del fariseo y el plato súper limpio en el que tú comías. Y a lo mejor tú veías y bueno, pues yo me lavé las manos en un par de minutos y ya. Y él estuvo media hora ahí lavándose las manos. Entonces se sentía ahí, yo soy más. Puras soberbias. Los religiosos que andan inventando mandamientos y exagerando la Biblia. Y es tan pecado es quitarle mandamientos como es pecado agrandarle mandamientos y andarle poniendo cosas adicionales por las soberbias de personas que prohíben cuestiones que la Biblia no prohíbe, pero ya están prohibiendo adornitos y cosas en vez de ponerse a ver el corazón del que verdaderamente está necesitado. Además de eso, cuando están en ese estado de incertidumbre en el que conocen la verdad, pero no se rinden a Dios, lo que hay en el corazón es pura soberbia. Puro decir, yo soy el que decido cuándo, y no decir, Señor, tú lávame, por favor. Lucas 18, versos 9 al 12, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. El único que te hace justo es Cristo, no es porque tú confíes en ti mismo. Y menospreciaban a los otros, y aquí ves la soberbia. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que era un religioso non plus ultra, y el otro era publicano, que era un pecador abierto. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, no oraba con Dios, sino él se engañaba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estaba todo envanecido por lo que hacía.
Y andaba ahí exaltándose aún en su ceguera delante de Dios, porque yo he hecho esto, yo hice esto, yo di este dinero, yo soy el que hago esto, yo sí puedo, yo sí lo hago. Y empezar así a exagerar y a sentirse más que los demás, cuando finalmente Dios te pide que seas humilde y que no te estés exaltando a ti mismo todo el tiempo. Como la iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Todo lo tengo. Estoy lleno de sabiduría. Todo lo sé. Tengo riquezas espirituales. Pero tú no sabes, dice Dios, que eres un desventurado. Tu corazón está corrompido. Tu corazón no vive las bienaventuranzas. Pobre, porque no tienes bendición espiritual, porque no tienes discernimiento, ciego, porque no te das cuenta, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque sacaste a Cristo de la iglesia y ahora Cristo está afuera y a la puerta y llama, ya no está dentro, ya Cristo no está ahí. Por eso cada quien hace lo que bien le parece, por eso están perdidos en sus soberbias. Pero el soberbio dice, yo no requiero nada, yo estoy bien. Ellos tienen una falsa fe sin amor práctico por los demás, los religiosos. Santiago 2, versos 15 al 17 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, ¿por qué no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Los religiosos están llenos de una falsa fe, se la pasan presumiendo su creencia en Dios y que dicen esto y la vida dice, ándale pues, tú dices que crees en Dios, también los demonios creen y tiemblan, por cierto. Y quizás tú ni siquiera tiemblas y estás metiendo el nombre de Dios para todo, pero no te interesa realmente Dios. Si ves a alguien necesitado que está hecho a semejanza de Dios, no buscas cómo ayudarle y no buscas cómo amarle. Y terminan dando por su falta de amor un pésimo testimonio. Mahatma Gandhi, quien liberó a la India de Inglaterra en una lucha que fue caracterizada por la no violencia y que tuvo gran influencia en su país. Y ese hombre es interesante que estudió en Londres y durante un tiempo estuvo él convencido que la única religión que tenía un sentido sobrenatural en el mundo, que había algo de verdad en ella y que era sobrenatural, era la religión cristiana. Y entonces él buscaba evidencias para ver si se hacía un cristiano consagrado, porque tenía la oportunidad, estaba en Inglaterra, estaba aprendiendo, etc. Y después de tener ese estudio, él se fue a África Oriental y durante 7 meses vivió en el hogar de una familia que eran miembros de una iglesia evangélica. Él estuvo en su casa viviendo con ellos. Y dentro de sí mismo pensaba, por fin voy a ver cómo viven esos cristianos, cómo son esos cristianos. Era la oportunidad que él buscaba para ver cómo vivían esos cristianos. Pero al ir viendo a la familia internamente, vio su superficial actitud hacia la causa de Dios, su falta de amor práctico, cómo se quejaban cuando tenían que hacer un sacrificio adicional por Dios, tenían apatías, tenían religiosidad. Y Gandhi concluyó, el cristianismo es una buena religión, pero simplemente es una más de las muchas que hay en este mundo. Y terminó sin consagrarse a Dios por el testimonio de aquellos pseudo cristianos que se la pasaban quejándose y que no hablaban con sus hechos de un Dios verdadero. ¿Qué más pasa en los religiosos? Son hipócritas. Lucas 12, versos 42 al 44 dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres andan por encima y no lo saben. Eres como un muerto. Tú eres como un muerto.
Y la gente viene a acercarse a ti y a obtener de ti favores. Y te saludan en la plaza y amas que te vean. Amas que casi te pongan un tapete cuando entras a un lugar. Y que te estén saludando como si fueras muy importante. A eso puedes llegar cuando estás en ese estado de incertidumbre. A un engaño religioso increíble. Nubes sin agua. Perversos que nunca dan un fruto verdadero. Una higuera sin fruto. Que pasan los años y no viene fruto. Porque ese estado de incertidumbre no te lleva a nada. Porque estar en la puerta no te lleva a Cristo, aunque lo estés viendo de cerquita. Y ese estado de incertidumbre que lo narra la Biblia en el libro de Números es tan importante que se retoma esa historia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Y vamos a ver cómo Dios retoma la historia de Números en Hebreos. Y porque la retoma y nos advierte a nosotros que aprendamos de lo que aquellos hebreos vivieron. Dice Hebreos 3, versos 9 al 10. Primero que nada, nos advierte que en su religiosidad ellos disgustaron a Dios y solo perdieron el tiempo. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Fíjate cómo ellos se hicieron religiosos y una característica tenían para Dios. Siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando. No soy yo el que guía su corazón. No me conocieron en sus caminos, sino andan vagando. ¿Qué quiere su corazón? Ahora, ¿para dónde iremos? Ahora, este día, ¿qué haremos? Ahora, ¿cómo? Y siempre andan vagando, perdiendo el tiempo. Vieron mis obras 40 años. 40 años Dios les dio el maná, 40 años Dios les extendió su mano, 40 años tuvieron a Moisés para aconsejarlos, 40 años tuvieron la palabra, 40 años tuvieron la oportunidad de rendirse a Dios, 40 años. Pero pasaron los años y ellos nunca se entregaron, se quedaron en la puerta, se quedaron cerca, pero no quisieron consagrar su corazón. Pasó el tiempo, un tiempo, otro día, como si no fuese importante la oportunidad que ellos tenían, como si no tuvieran que llegar a la tierra prometida, como si no hubiera un mundo deseoso de ver la gloria de Dios que necesita que algún ser humano crea en Dios y se levante y empiece a hablar de las maravillas que Dios trae a este mundo. Pero el religioso egoísta no se pone a pensar en nada más que en sí mismo y está todo el tiempo siempre vagando en los deseos de su propio corazón. ¿Qué me importa? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Cómo voy a estar hoy? ¿Cómo voy a descansar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Puros egoísmos. Los religiosos pierden el tiempo. Pierden el tiempo. No ganan nada. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y solamente se ponen más duros. Hay una anécdota que dijo un poeta hindú. Y él decía que cruzando el desierto un viajero encontró un árabe sentado en el pie de una palmera con una cara de profunda preocupación. Y estaba ese árabe lleno de riquezas. Tenía sus caballos pesadamente cargados con muchas joyas y con muchas riquezas, pero estaba preocupado. Y entonces el que encontró al árabe ahí con todas sus riquezas le dijo, ¿puedo ayudarle en algo? Veo que usted está preocupado. Ay, respondió el árabe con tristeza. Estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas. ¿Qué joya era esa?, preguntó el viajero. Era una joya como jamás volverá a fabricarse otra igual. Ha sido tallada en el taller del tiempo sobre un pedazo de piedra de la vida. La adornaban 24 enormes brillantes, alrededor de las cuales se agrupaban otros 60 más pequeños. Ya veis que tengo razón al decir que jamás podrá fabricarse otra idéntica. ¡Jamás! ¡Ah, fe mía!, exclamó asombrado el viajero. ¿Qué joya es aquella que tú me describes? ¿Cómo es esa joya extraordinaria? Pero ¿tú estás seguro que verdaderamente ni con el suficiente dinero se pueda fabricar otra joya igual? No, respondió el árabe, porque la joya que yo he perdido es un día y ese día no se puede recuperar más. Por eso
la joya la describía como una joya adornada de 24 enormes brillantes, como un día está adornado de 24 horas. Y que cada uno de esos brillantes estaban arropados por otros 60 más pequeños, como cada hora está arropada por 60 minutos. Y la perdí. Y ya no voy a volver a tener otra joya de esas. Y cada día nosotros tenemos una joya. Hay muchas personas ahora que está la pandemia que desearían tener un día más, que se están asfixiando, que están deseando tener una oportunidad más. Y se les están acabando sus joyas. ¿Y cuántos religiosos pasan los años y los años y los años y los años y nunca crecen? Siempre siguen igual. Siempre con las mismas contiendas, las mismas batallas, las mismas cuestiones, las mismas lujurias, cuestiones, pecados, situaciones que no vencen porque no se humillan, porque son soberbios. Dios nos advierte que no nos endurezcamos como ellos se endurecieron. Hebreos 3, versos 7 al 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto. No endurezcas tu corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, porque ellos oyeron la voz de Dios, pero endurecieron su corazón. Ellos no quisieron hacer su corazón moldeable a lo que Dios quería, sino lo endurecieron. Tenían promesas, eran hijos de Abraham. Dios mismo había jurado que les iba a dar la tierra prometida. Por mí mismo he jurado que muchas naciones iban a recibir bendición de ellos. Pero toda promesa está condicionada. Dios podrá haber tenido promesas para ti y Dios podrá haberte dado muchas joyas y muchas bendiciones, pero están condicionadas a que tú cumplas las condiciones de esas bendiciones. Y si ellos endurecieron sus corazones, entonces no podían salvarse. ¿Por qué no cambiar la dureza por el quebranto? ¿Por qué no humillar el corazón y decir: Señor, voy a quebrantar mi corazón y voy a ser tuyo? ¿Por qué no humillarse verdaderamente? Pero no, ¿cómo humillar un corazón soberbio? Si yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tuvieron verdadera compasión. Los religiosos muchas veces son los más crueles de todos, los más intemperantes. Mira cómo humillaban a Cristo con sus palabras perversas. Y cómo cuando Cristo estaba en la cruz le decían: bájate para que creamos que Dios verdaderamente te envió. Y cuando Jesús oraba, Elí, Elí, lama sabactani, que es una oración preciosa cuando entiendes su significado. Espera, vamos a ver si Elí viene a librarle. Estaban como viendo un espectáculo, escupiéndole, insultándolo, rifándose sus vestidos, en maldad y media. Los religiosos pueden torturar niños, pueden hacer maldad y media y tienen los corazones más crueles y más perversos que hay. Porque no se han rendido a Dios. Sueltan espadazos por todos lados y son injustos y malos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación del desierto. No te hagas religioso como ellos se hicieron. No entres al estado de incertidumbre en donde parece que vas a entrar, pero nunca entras, sino si vas a entrar, entra bien. Guárdate. No endurezcas tu corazón. Y en el proceso de endurecimiento de los metales, hay una alegoría interesante que podemos aprender de ella. Porque los metales tienen sus propiedades que evidentemente varían según la composición química de ellos. Por ejemplo, si es acero, qué tanto porcentaje de carbón tiene con el fierro. Pero no solamente por la composición química, sino también por cómo se agrupan sus moléculas cuando están sometidas a variaciones de temperatura. Entonces, como los seres humanos han descubierto esas propiedades de los metales, hacen procesos para endurecer o tomar ventaja de ciertas propiedades de los metales, el de revenido, el normalizado, el templado.
Y para endurecer a los metales, uno de los procesos es calentarlos mucho, a veces a 1400 grados, o depende del metal, lo calientas mucho y después lo enfrías de golpe en algo que rápidamente baja su temperatura. Entonces lo ponen en aceite o a veces lo ponen en agua, pero el agua se evapora rapidísimo. Incluso hay algunos perversos en la historia que descubrieron que la temperatura ideal para templar algunas espadas que ellos tenían con cierto porcentaje de carbón en su acero, en la mezcla que ellos tenían, la temperatura ideal era la del cuerpo humano. Y entonces calentaban la espada y ya que estaba hirviendo, se la enterraban a un esclavo y lo mataban para que su espada quedara dura. Así hacían para que su espada fuese dura. Y esto es una alegoría, porque Dios a tu corazón perverso eleva la temperatura y en las reuniones viene y te confronta y te dice que estás mal y te dice que tú necesitas su gracia y te dice que necesitas ser humilde, te dice que te tienes que arrepentir y que tienes que cambiar y ser de Dios y moldear tu corazón a lo que Dios quiere hacer en ti. Y empiezas a sentir el Espíritu que viene y te habla y sabes que Dios es el que te habla y dices, es cierto, Dios está hablando conmigo, es cierto, y sientes su calor y sientes su amor y eleva la temperatura de tu alma y después llegas a tu casa o llegas al siguiente pecado y ¡fum!, enfrías tu alma de golpe en tu incredulidad, en tu maldad, en tu adulterio, en tu borrachera, en tu incredulidad. Y entonces lo que le pasa a tu corazón es lo que le pasa a los metales. Los calientas y lo enfrías de golpe y se hace duro. Y la próxima vez, para que pueda volver a recibir algo de Dios, es más difícil porque tienes ahí como una capa, como una coraza por tus durezas y tus perversidades y tus maldades. Por tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿A qué más nos advierte el pasaje? Nos advierte a no caer en incredulidad, que es maldad. Hebreos 3, versos 11 y 12 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y fíjate cómo dice corazón malo de incredulidad. Porque es una maldad el que tú no confíes en Dios. Porque Dios les dio tantas oportunidades a ellos para que pudieran entregarse. Les dio tantas oportunidades para que ellos pudieran verdaderamente ser suyos. Pero eran un corazón malo. Preferían desconfiar, preferían dudar, no querían entregarse. Se quedaron en sus pecados. ¿Por qué cuando llevas a tu hijo a una consulta con el doctor confías en el doctor? Si no confiaras, pues entonces no le darías a tu hijo una medicina que ni entiendes cómo va a funcionar, pero porque crees que él estudió y que él sabe lo que te está diciendo, vas, compras la medicina y aunque no entiendes ni lo que le haces, se la das. Confías en el doctor. Y porque confías en el maestro, llevas a tu hija a un maestro para que le dé clases en una escuela y le enseñe. Y porque confías en un chofer de camión, cuando te subes en el camión, pagas tu pasaje y te sientas ahí porque confías en él. Y si tienes dinero y vas a viajar a otra parte y te subes a un avión, confías en el piloto del avión que no va a ir y embarrar el avión como lo hicieron los perversos en las Torres Gemelas. Confías en su estado mental y que no va a ser un acto perverso. ¿Por qué confías en los seres humanos todo el tiempo y no confías en Dios? Que te ha dado muchas razones para creer en Él. Y puedes creer en otros y no puedes creer en Dios. Y dice la Biblia, ten cuidado que no tengas corazón malo de incredulidad para apartarte del Dios vivo. Y te advierte. También te advierte a que no tengas falta de diligencia. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué te endureces? Porque no quieres hacer las cosas hoy. Y dice, motívate, exhortaos unos a otros, para que, entre tanto que se diga hoy,
¿Cuándo debes de cambiar? Hoy. ¿Cuándo debes de humillarte con Dios? Hoy. Hoy, no mañana. Mañana no sabes si vas a tener vida. No sabes si Dios va a volver a calentar tu corazón como lo está haciendo ahorita. O te vas a endurecer y otra vez lo vas a aventar ahí al hielo de la incredulidad para que te endurezcas como metal. La indecisión endurece el corazón. Y ellos fueron indecisos, incrédulos. Se quedaron en ese estado de incertidumbre. Y 40 años Dios los toleró hasta que fueron muriendo todos. Y sus niños, que ellos decían que iban a morir en el desierto, fueron los que entraron a tomar la tierra prometida. Los niños. Porque los perversos adultos no quisieron creer, ni quisieron cambiar, ni quisieron entregarse a Dios. Oh Dios, venga y levante una nueva generación de jóvenes que vayan y hagan las cosas por los perversos que no se quieren levantar el día de hoy. Que les han sobrado oportunidades y que no han querido. También te exhorta esta equiparación que hace el libro de Hebreos de esa historia a que mantengas siempre la misma calidad en tu cristianismo. Hebreos 3, versos 14 y 15 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Fíjate cómo lo recuerda constantemente. No endurezcas tu corazón. Oye, y si no endurezco mi corazón, ¿qué debo de hacer? Debes de mantener firme hasta el fin tu confianza como desde el principio. La misma fe cuando le clamabas a Dios y cuando Dios extendía su mano y confortaba tu alma y te salvaba. Esa misma fe no puede venir a menos, solamente puede ir a más. Firme, firme, firme. No a veces firme y a veces tibio. No ahí fluctuante. Firme. Hoy debemos de estar firmes. Dios nos llama a no endurecer el corazón. ¿Quién es el que empieza a fluctuar? ¿Quién es el que se empieza a entibiar? ¿Quién es el que empieza con todas esas durezas? El perverso, el incrédulo, el que le está dando lugar al diablo, el que no mantiene firme su corazón. Si oyes hoy su voz, obedécela. Entre tanto que se dice hoy. Y guárdate de que ese desvío te lleve a desobedecer. Versos 18 y 19 dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, ¿por qué desobedecieron? Por incrédulos. Por incrédulos. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dios estaba lleno de poder. Después cuando los niños se levantaron, ya siendo adultos, y entraron, Dios llegó a Jericó y derribó los muros con un milagro. Dios estuvo lleno de poder en la siguiente generación y lo pudo haber hecho con ellos. Pero no quisieron. No quisieron. Por perversos. ¿Por qué desobedecieron? Por incrédulos. Y debes de tener mucho cuidado de no dejar que la incredulidad entre a tu alma. Es que hay mucha apostasía, pues que apostate en ellos, a mí qué me importa. Yo no voy a ver al hombre. Es que aquellos ya están muy mal, pues allá ellos. Dios es digno de ser servido. Dios es digno de que vivamos por Él. Dios es digno de que nuestros corazones ardan por Él. Es que no quiere fulano el evangelio, pues que se pierda ya, ¿qué problema con él? Si no quiere, Dios es digno de que yo le ame a Él y siga parándome por Él. ¿Qué importan los demás si quieren o no quieren? Mi cristianismo depende de Dios, no de las circunstancias. Por tanto, no debemos de desobedecer, sino debemos de basarnos en la fe y no caminar las pisadas de la incredulidad. Todas estas advertencias, querido hermano y amigo que oyes este mensaje, son dadas a nosotros. Por eso Dios las retoma en el libro de Hebreos. Aquellos israelitas salieron de Egipto, cruzaron un desierto,
e iban a una tierra prometida. Cuando tú dejas el pecado y estás saliendo del mundo y de muchas maldades, a veces tienes que cruzar un desierto. El desierto de quedarte sin vino, de quedarte sin droga, de quedarte sin tus fornicaciones, de quedarte sin tus insultos, de quedarte sin andar humillando a los demás, de quedarte sin tus pecados y que estás muy acostumbrado a ellos. Y entonces dejas tu alma como en un desierto, pero buscas a Dios y lo encuentras rápido y entonces Dios viene y te mete a una tierra prometida. No puedes estar mucho tiempo en el desierto porque el mismo ser humano necesita en el fondo de sí mismo a Dios. Por tanto, rápido apúrate a entrar y a ganar la tierra prometida. Y no sea que tengas un corazón malo de incredulidad, que te quedes en ese estado de incertidumbre, entra o no entra, que te quedes en la puerta, será o no será. Ni entras, ni dejas de entrar a los que están entrando, que vienen detrás de ti, porque te consideran un líder y el líder no entró. Dios nos guarde de ser así. Dios nos guarde de quedarnos en este estado. Termino con 1 Corintios 10, versos 11 y 12 para concluir este mensaje. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas cosas son un ejemplo. Dios los terminó usando como un ejemplo para ti y para mí. Están escritas por amor a ti y a mí para que veas lo que aquellos hebreos pasaron y cómo se quedaron en ese estado pasmados de incertidumbre y no hicieron nada. Para amonestarnos, para que podamos entender los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Guárdate para Dios. Dios merece solo lo mejor. Guárdate de la incredulidad. Guárdate de la dureza. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Guárdate de hacerte un experto en la tibieza y no sacarla de tu corazón. Busca a Dios, al fuego real. Y cuando te acerques al fuego, no enfríes tu corazón de golpe, como aquellos que quieren endurecer las espadas, sino manténlo en el fuego y que nunca jamás se aparte de ahí. Con eso termino. La decisión está en tus manos. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere llevar a la tierra prometida. Depende de ti. Estamos despedidos. Dios les bendiga.